Bueno, vamos a seguir con el segmento de maíz. Mi nombre es Luca Vitantonio Massini. Soy parte de CONICET y de la UNR, docente de la facultad. Este trabajo viene de mi tesis doctoral, que se llama Impacto del manejo y ambiente sobre el rendimiento de diferentes maíces de diferentes fechas de siembra. El grupo de trabajo está conformado por mis directores, Brenda Gambini y Luca Borrás, y por gente de CREA Sur Santa Fe, que es Santiago Gallo y Diego Pérez. Lo que les voy a mostrar acá es una comparación de cómo el manejo y el ambiente impacta en un maíz temprano versus maíz tardío, por eso diferentes fechas de siembra. Ahí está, perfecto. Lo que vemos acá primero es ver la superficie nacional sembrada para maíz alrededor de las campañas. Empezamos en la campaña 2000 a 2001 para adelante y vemos cómo la superficie de maíz ha cambiado. Lo que es más interesante es ver cómo esta superficie está segmentada según fecha de siembra y cuánto esa superficie es temprano o tardío a nivel nacional, basándonos en datos de las bolsas de comercio. Todo lo que es la línea, toda la base azul es maíz temprano, que está de principio de septiembre a mediados de octubre, y todo lo que se encuentra en color naranja es tardío de segunda, ya que no se puede diferenciar bien por los datos de la bolsa. Lo importante es ver cómo esta superficie cambió rápidamente. Vemos que al principio esta superficie de maíz tardío o segunda era del 20% y rápidamente pasamos a un 40 y un 60. En la actualidad está cerca del 60 a nivel nacional. Esto depende zona a zona, como Fede mostró, acá es mucho más temprano, pero cuando ves el promedio de la región está cerca del 60 también. Entonces es muy importante, nos llevó a la pregunta la siguiente, de cuál es la influencia de este manejo y del ambiente en el rendimiento de tardío versus temprano. Queremos ver siempre la comparación. El objetivo del trabajo sería estimar el impacto de las diferentes variables a través de toda la región sur de Santa Fe. O sea, lo que vamos a ver es bien de globalizar un poco la zona y ver cómo este manejo y este ambiente afecta el rendimiento para las dos fechas de siembra. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la base de ensayos comparativos de rendimiento, por ejemplo, el que mostró Fede. Le sumamos varios años, pero este es el análisis que se le hizo, por ejemplo, y mostró Fede. Lo que ve sería la media de un genotipo y en un ambiente está dado por la media general, el efecto genotipo, el efecto del sitio, o sea, el manejo que usa un productor y el ambiente que explora y la interacción. Entonces lo que vemos acá es ver cómo esta variación del rendimiento está explicado por los componentes. Este caso son 3 campañas distintas de la red de maíz tardío de Apersin. Solo como ejemplo vemos 3 gráficos de tortas que cada componente explica un porcentaje. Por ejemplo, lo violeta es el residual, lo que no podemos explicar. El genotipo en general explica alrededor del 10-15% de la variación del rendimiento. La interacción alrededor del 15%. Pero la gran caja negra y que explica mucho la variación es el sitio. Como yo le comenté, esto es todo el manejo del productor y el ambiente climático que explora. Y fíjense en qué porcentaje, va del 70% hasta el 50%. Entonces lo que nosotros hacemos con un nuevo análisis estadístico es ver qué factores componen esta variación. Queremos intentar de segmentar y de conocer qué es esta caja negra que se le llama sitio y ver qué variables están conformando esta variación. Entonces lo que hacemos es incorporar predictores, que son los predictores, estas variables que te ayudan a predecir el rendimiento y ver qué valor tienen en la respuesta. O sea, y entonces lo que hacemos es segmentar esta. Vale. Bueno, entonces, como seguía diciendo, la idea es dividir este sitio en cuestiones ambientales y de manejo y además interaccionarlo con la fecha de siembra. O sea, ver cómo el ambiente con fecha temprano actúa de una manera o en qué valor y el manejo de la misma manera. Dentro del ambiente podemos ver tipo suelo, las precipitaciones, el agua útil a siembra, la presencia o no de napa, mientras que en manejo exploramos cuestiones como densidad, nitrógeno, fósforo o el uso o no de fungicida. Este análisis en general se hace un análisis exploratorio para ver cuáles son las mejores variables y en general es disparador de preguntas porque todos sabemos que estas variables tienen efecto en el rendimiento. Las ventajas que tiene este análisis es que podemos aprovechar esta base de datos que lleva CREA Sur de Santa Fe, que es bastante grande, y entonces aprovechamos de no tener que hacer ensayo nuevamente para explorar toda la región y explorar una gran variabilidad. Nos permite analizar esta gran base de datos sin perder genotipos, o sea, como Fede comentó antes, el problema de tener genotipos distintos en distintos años, acá no sería un problema,
podemos tener la estructura de datos, es ver si un año rindió más que el otro, cuánto influyó eso o una localidad. Nos permite priorizar la variable, o sea, darle un valor, decir, bueno, esta variable es más importante y esta ya no le importa, sino que está jerarquizada de otra manera. Nos permite estimar el efecto de cualquier variable, sea fertilización o NAPA, a través de todos los sitios. O sea, todo el sur de Santa Fe tendría un valor promedio. Tener en cuenta distintas interacciones y tiene un valor predictivo. ¿Esto qué sería? Lo ayudaría al productor a definir cuánto podría ganar, perder, previamente al manejo y al cultivo. Lo que vemos acá, bueno, primero debemos definir la base de datos. Son, como le comenté, ensayo comparativo, que tienen un diseño en bloque de 2 o 3 repeticiones. Las decisiones son en base al productor, bien representativo de la zona, y se le aplican a todo ensayo. Las típicas parcelas de 6-8 surco por 200 metros, dependiendo de la tecnología del productor. Lo que vemos acá ya es la distribución espacial, o sea, qué región nosotros exploramos y podemos sacar estas conclusiones. Lo que se ven en círculos son los sitios, los círculos naranjas son sitios de fecha temprana y los círculos violetas de fechas tardías. Tenemos 6 campañas, pudimos recolectar datos, que se empezó a compartir los ensayos comparativos de temprano y tardío, de las 2010-2011, que tenían alrededor de 10-15 genotipos por campaña, dando una totalidad de 91 genotipos, o sea que nuestro análisis no está basado en un genotipo, en una respuesta, sino en bastante amplio. Lo que pudimos recolectar es alrededor de 58 sitios en fecha temprana y 33 en fecha tardía. Fíjense que la región espacial es bastante coincide, no es que estamos viendo que en una zona se hace más tardío que en otra, sino que coincide en general y esto nos permite hacer este análisis comparativo. También es importante ver el rango ambiental que estudiamos. Fíjense, esto es un gráfico de rendimiento en función de los sitios y vemos ambientes que tienen de 3.000 kilos hasta 17.000 kilos. Claramente los sitios más variables son los de temprano, donde vemos altos rendimientos y bajos rendimientos, llevando a una media mayor, como mostró Fede, que siempre busca más potencial y explicó los motivos, mientras que el tardío tiene un rango menor de exploración, una media menor, pero eso le da una mayor estabilidad. Ya Fede comentó todos los motivos, no vamos a entrar en profundidad de eso. Pudimos recolectar muchas bases, teníamos que ver qué variables podíamos incluir en este análisis. Primero las separamos en cuestiones de manejo y ambientales. Dentro de los manejos tenemos los cultivos antecesor, el día de la fecha de siembra, qué día específicamente, el fósforo aplicado como kilos de fósforo elemento, las ppm del suelo de fósforo, el nitrógeno y el azufre disponible a la siembra, eso lo tomamos como el nutriente en el suelo mal aplicado por fertilizante, la densidad en plantas por hectáreas, el uso de fungicida para hacer más simple análisis y no ver en qué momento, qué tipo de producto, sino que se estandarizó para poner sí y no. Siempre es uso de fungicida en estado vegetativo o no. Luego vemos las cuestiones ambientales, tenemos capacidad de uso del suelo, las precipitaciones durante todo el ciclo, el agua útil a la siembra, la materia orgánica, la posición y la presencia o no de NAPA. Lo que se tomó la medición es hay o no NAPA a los 2 metros, sabemos, Fede demostró la importancia de la profundidad, pero no se podía analizar, entonces decidimos decir si hay o no, principalmente. Una cosa importante es remarcar nuevamente que los ambientes de tardío y temprano no tenían una tendencia a explorar mejores suelos o mayores materia orgánica, sino que estaban todos en los mismos ambientes, entonces no estaría sesgado por eso. Entonces, ya pasando a los resultados, lo que le quiero mostrar es los predictores para la fecha de siembra tardío. Este análisis nos permite plantear muchos modelos estadísticos y después jerarquizar en función de ello y ver este efecto que le comenté previamente. Entonces acá vemos la jerarquización. ¿Qué sería la variable más importante? Densidad, nitrógeno, precipitación, NAPA, precipitaciones, el azufre, el fósforo aplicado, el agua a la siembra y la fecha. El método estadístico también nos permite realizar una línea de corte y decir cuáles son las más importantes y cuáles tienen que decidir principalmente. Vemos que en nuestro caso sería densidad y nitrógeno, que se encuentran bastante asociadas, NAPA y precipitaciones. Lo que vamos a ver ahora, ya teniendo un ranking y saber priorizar, es ver cuántos kilos vamos a aumentar por cada cambio de la unidad del otro. Lo que vemos acá son todos los mismos, los gráficos son muy parecidos, van a estar siempre rendimiento en función de la variable, en este caso densidad por plantas por hectárea,
Los puntos en grises son los sitios, todos los genotipos, todos los sitios de los años, como le comenté, en este caso 58 sitios. Y la línea roja, el efecto promedio. Lo que vimos en la zona, en la región sur de Santa Fe, es un efecto muy importante y muy fuerte del cambio de la densidad, de alrededor de 150 a 200 kilos por cada 1000 plantas que yo agrego por hectárea al cultivo. Fíjense, este valor depende de qué parte de la curva usás, pero fíjense que algo muy interesante, que es algo que para mí hay que mejorar o optimizar, es la densidad. Fíjense en que el rango que se utiliza en Sur de Santa Fe va de las 70.000 hasta las 80.000 plantas. Muy pocos productores, o no se vio en los datos, que exploren densidades muy altas. O sea, estamos siempre, vos veías distintos tipos de suelo, distintos tipos de manejo y estaban siempre en los mismos valores. Es como que no se habla más de densidad. Ya nos olvidamos y estamos siempre en lo mismo. Y vemos que es un efecto muy importante. Fíjense las ganancias de rindes que estamos obteniendo. La otra variable importante que apareció es nitrógeno. Fíjense, nosotros no pudimos realizar una cuadrática como el típico plató que se habla siempre, ya que no exploramos valores bajos, porque esto siempre estaba fertilizado, no había localidades sin fertilizar. Y vemos un efecto promedio a través de todos los sitios de 28 kilos por cada kilo de nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada kilo de nutriente de N que voy agregando, voy aumentando 28 kilos, en un rango bastante amplio. Tuviéramos esperado a que se planche en algún momento, pero la verdad que siempre vimos una respuesta positiva. Hay que ver que estas dos variables siempre están medio asociadas, entonces esta respuesta de densidad no tiene que estar limitada por nitrógeno, o viceversa, esta respuesta de nitrógeno no está limitada por densidad, porque si vos tenés un cultivo que vos pones una alta densidad esperando aumentar el rendimiento, y vos le pones poco nitrógeno, esta respuesta no la vas a ver, obviamente, porque tu limitante es otra. Entonces, estos dos estarían bastante asociados entre ellos. Pasando a otra variable importante, esto ya empieza, fíjense, otra vez, rendimiento en función de las precipitaciones, de la presencia de napa. Vemos el efecto positivo que tiene la napa sobre los maíces tempranos, ya sabiendo el productor si tiene o no la tendencia a tener una napa en el suelo, ya puede saber que esto le está dando en general 1000 kilos de ganancia de rendimiento. Esto quiere decir que yo hago el mismo manejo a dos lotes muy parecidos, uno que tiene napa y el otro que no. El lote que tiene napa va a presentar en general 1000 kilos más de rendimiento. Y no solo es importante conocer la profundidad de la napa, si se encuentra o no, sino porque también está interaccionando con las precipitaciones, otra variable que apareció muy importante en este análisis. Lo que vemos es rendimiento en función de las precipitaciones durante el ciclo, y vemos dos curvas distintas. Una con línea azul, que es el efecto de las precipitaciones en localidades o en lotes que tienen napa, que tiene un efecto negativo de 8 kilos por cada milímetro de precipitaciones. Fíjense, y después la línea verde es el efecto de las precipitaciones en sitios que no tienen napa. Fíjense que el efecto es positivo de 1 kilo por cada milímetro. Otra cosa muy interesante para ver es el rango en el cual yo, conociendo las precipitaciones, la fase ENSO, o si es niño o niña, cuántas precipitaciones es la histórica de nuestra zona, qué sitios en general, qué localidades van a tener más rinde. Yo, si viene un año niño muy llovedor, sé que puedo tener rendimientos menores en sitios que tienen napa por el efecto de las precipitaciones, por anegamiento, encharcamiento, como mostró Fede, pero cuando tengo años niña, claramente debería ir a esos lotes que me estarían suplementando esta falta de agua. Pero es importante ver este rango que está alrededor de los 650 milímetros durante todo el ciclo. Acá ya esas 4 que le comenté eran las más importantes, pero estas suelen aparecer. Nosotros, para unir lo que era azufre del suelo disculpen, y el fertilizante que se utilizaba, realizamos igual que el nitrógeno, lo llevamos a kilos por hectárea. Vimos que trabajaba con una de plató y vimos que tiene un efecto de alrededor de 100 kilos por cada kilo de azufre que yo voy aumentando en el suelo de disponibilidad, hasta un umbral de casi 50 kilos. Llevado a ppm serían 18 ppm, o un valor que cada tanto se escucha en la zona de 10 ppm más 20 kilos aplicado. Fíjense que a ese umbral nosotros nos estaríamos maximizando el rendimiento en función de azufre. Otra variable que apareció, fósforo. Fíjense en rendimiento en función del fósforo aplicado. Vuelvo a remarcar porque a veces se confunde, es fósforo elemento, no ortofosfato, sino elemento. Nosotros vemos una tendencia que
El fósforo sin aplicación vemos rindes bajos, pero luego vemos una tendencia a aumentar el rendimiento de 43 kilos por cada kilo de fósforo. Nuevamente eso sería el aumento de 43 kilos de rendimiento de grano por cada kilo de fósforo en fechas tempranas. Luego, otra variable, agua útil a la siembra. Fíjense, nuevamente el rendimiento, agua útil a la siembra en milímetros. El efecto vuelve a ser positivo, como se esperaba. Tiene un valor de 4 kilos por cada milímetro. Esto ayudaría, digamos, al productor a estimar si su media de agua útil a la siembra es de tanto y se encuentra un poco por encima, estimar si, bueno, mi cultivo va a rendir un poco más y tengo un valor que no suele estar muy disponible para el productor, y manejar su cultivo en base a eso. Otra variable que apareció muy poco, pero una cuestión también de la base donde estamos manejando, es la fecha de siembra. Tiene una fecha óptima en general donde no se verían pérdidas de rendimiento, que es del 15 de septiembre al 28 de octubre. Esto no se pudo explorar grandes pérdidas de rendimiento porque en general todos los ensayos estaban metidos en esa fecha, pero es importante saber que fechas, digamos, ya pasando a fines de octubre, estaríamos perdiendo de rendimiento de forma importante. Siguiendo, ahora vamos a pasar directamente a los resultados en fecha tardía. En este caso volvimos a hacer lo mismo y lo que vamos a hacer ahora es comparar para ya empezar a ver la diferencia. Cuando jerarquizamos las variables ya vemos algunas discrepancias. Por ejemplo, empiezan a aparecer precipitaciones, napa, fungicida, fósforo del suelo, nitrógeno, la fecha de la siembra, agua a la siembra, densidad y azufre. El análisis nos permitió segmentar y decir las más importantes principalmente son precipitaciones, napa, fungicida, fósforo del suelo y nitrógeno. Si se acuerdan, en temprano las dos más importantes eran densidad y nitrógeno. Fíjense que ya nitrógeno está entrando justo y densidad no la considera importante en fechas tardías. Mientras que precipitaciones y napa sí se encuentra por encima. Otra cosa importante para marcar, que la variable de manejo que más modifica el rendimiento en este caso es fungicida. Entonces, pasando ya a ver el tema de los kilos, volvemos a ver lo mismo que nos ocurría antes. Vemos rendimiento en función de las precipitaciones. Vemos dos líneas, ¿por qué? Porque el efecto de las precipitaciones depende de la presencia o no de napa. Vuelve a tener el mismo comportamiento, fíjense, línea azul, sitios con napa, donde el efecto es negativo, y la línea verde es el efecto de las precipitaciones en sitios sin napa. Fíjense que en este caso se cruzan las líneas, o sea, los años que llueve mucho en ese ciclo, en general te conviene ir a sitios sin napa, o sea, ver, acá ya el productor ve conociendo si va a ser un año niño o niña, ver qué tipo de maíz ya le empieza a convenir más. Y cuando agregamos el efecto de la napa, es todavía más importante. Fíjense, rendimiento otra vez, y en este caso ya no solo que tiene un efecto negativo, sino que es bastante fuerte, y esto le estaría diciendo al productor que si tiene napa a los 2 metros no debería esperar a irse tardío pensando que esa napa va a bajar, sino que debería intentar ir a maíces tempranos para aprovechar esa ventaja en el rendimiento y no encontrarse con esta pérdida. Ya estamos viendo una gran interacción de las variables ambientales que el productor puede manejar porque lo conoce en general si tiene napa o no a los 2 metros, que interaccionan a la fecha de siembra. Otra variable importante, fíjense en rendimiento otra vez en el uso o no de fungicida. Vemos un efecto positivo a través de toda la región de 1000 kilos. Fede mostró antes alrededor de 600, 700, en este caso es un poco más, es de 1000 kilos. Eso estaría explorado toda la región sur de Santa Fe, no es que estamos diciendo el norte o el sur, sino todo. Entonces le está dando un peso bastante importante para decidir el uso o no de fungicida en tardío. Luego otra variable que apareció, que sería rendimiento en función del fósforo del suelo en ppm. Esta sí ajustó una plató, como Fede mostró hace poco. Tiene un efecto de aumento de 200 kilos por cada aumento de los ppm hasta las 15 ppm, que bastante donde se maximizaría el rendimiento. Fede nombró como decir que necesitamos 10 kilos de margen de balance positivo para aumentar esto. Fíjense que tiene un valor ahora para decirte cuántos kilos me estaría mostrando este aumento. Bueno, otra vez, la última variable bastante importante en fechas de siembra tardía, que es el nitrógeno. Vuelve a ser rendimiento en función de nitrógeno como suelo y fertilizante. Volvemos a ver una respuesta lineal, pero ahora vemos que el efecto positivo es de 10 kilos por cada kilo de N,
que si se acuerdan el anterior era 28 y esto es mucho menor. También coincide con unos trabajos de Salvagiote en el INTA, que él ve que la respuesta al uso de fertilizante es menor en tardío, y acá vuelve a coincidir. Es importante remarcar que esto es bastante consistente a través de todos los sitios, de los 33 sitios que vimos. Otra variable que no entró en las más importantes, pero sí tiene un dato que es muy interesante, que es los días atrasan la fecha de siembra. Nuevamente rendimiento y días después del 1 de noviembre. Tiene una forma cuadrática donde a partir del 21 de diciembre, que es la fecha límite, encontramos a ver pérdidas de rendimiento de 70 kilos por cada día en atraso. Cualquier imprevisto que vos no te permita, por ejemplo, sembrar el 21 de diciembre y te vas al 1 de enero, que vos decís son 10 días, te está remarcando en realidad que son 700 kilos de pérdida de rendimiento. O sea, es bastante importante, bastante fuerte, y te estaría marcando hasta dónde vos tendrías que apuntarle, hasta dónde llegar, o a partir de esa vos ya sabés cuánto vas a perder de rendimiento en promedio. Por lo tanto, fechas de siembra de enero no son recomendables, nunca, en esta región. Bueno, agua útil a la siembra, volvemos a ver lo mismo, rendimiento, vuelve a tener un comportamiento muy parecido en tardío, con temprano, digamos, positivo de 8 kilos por cada milímetro. Nuevamente el productor ya puede tener una idea de si va a haber algún incremento o si va a haber una pérdida en su rendimiento comparado si el agua útil de la siembra era muy menor a lo histórico. Acá otra variable que apareció, acuérdense, rendimiento en función de densidad. Fíjense en que el efecto es positivo, se ve bastante planchado porque el efecto es bajo, de 200 kilos cada 10.000 plantas. En temprano esto era alrededor de 200 kilos cada 1.000 plantas, o sea, es casi el 10 veces más. Pero eso también está dado, que estamos explorando un rango muy chico de densidades. Fíjense, estamos dentro de las 60.000 a las 77.000 plantas por hectárea utilizada. Esto habría que ver si nos movemos en rangos mayores o menores, si esta respuesta cambia, pero estaría dando una idea de que deberíamos ir a explorar un poco más las densidades más altas en tardío para ver cómo responderían, porque se bajó la densidad de tardío pensando es un peor ambiente, conocemos la respuesta, y se bajó la densidad y puede ser que se haya bajado de más y no estemos perdiendo rendimiento por no aumentarla. Por último, vemos el azufre, nuevamente tiene un efecto de plató y tiene un aumento de 120 kilos por cada aumento de la unidad de azufre, hasta los 30 kilos de azufre, que eso sería 12 ppm o 10 ppm y 4 kilos de azufre aplicado. Y esto es un umbral que es menor que en temprano, también puede estar dado por el menor requerimiento que tiene el maíz tardío en comparación a un temprano. Ya pasando a las conclusiones, la primera conclusión importante es que las variables ambientales y de decisiones de manejo más importantes difieren entre fecha de siembra. Yo le voy a mostrar el ranking, le voy a volver a mostrar el ranking, remarcar las más importantes. Vemos como primero, en temprano, las primeras variables importantes eran de manejo y después venían las ambientales, mientras que en tardío las variables más importantes son ambientales y después una de manejo, otra ambiental y después se van mezclando. O sea, el manejo es muy importante temprano y el ambiente es mucho más importante en tardío. Y un caso extremo es ver densidad y nitrógeno. Fíjense cómo era la más importante y te modificaban mucho el rendimiento en temprano, mientras en tardío está a mitad de tabla y casi abajo. Y no solo de importancia, sino los valores que modifican. Fíjense, 150 kilos por cada 1.000 plantas en temprano, mientras que en tardío eran 200 cada 10.000 plantas. El salto es mucho mayor. 28 kilos cada kilo de nitrógeno en temprano y 10 kilos por cada kilo de nitrógeno en tardío. A pesar de ser valores bajos, está en coincidencia en un trabajo que se hizo previo Brenda Gambín, que le dan valores parecidos en tardío. O sea, es muy importante ver que la ANAPA, nitrógeno y densidad, que ella lo estudió en la base de Apersin, dieron resultados muy parecidos. Otra conclusión muy importante que lleva al manejo del productor y decidir qué tipo de maíz sembrar, si conoce si el lote tiene o no NAPA, es qué tipo de maíz. Y vemos que maíces tempranos lotes con NAPA, tendrían que ir a maíces tempranos porque muestran un efecto positivo en el rendimiento, mientras que ese mismo sitio, si vamos a maíces tardíos por algún problema y no pudimos sembrar, estaremos perdiendo rendimiento. Después, bueno, las opciones para optimizar el manejo de cultivo principalmente son densidad y
nitrógeno en el maíz temprano y el uso de fungicida en el maíz tardío. O sea, y las implicancias que tienen estos resultados es que nos permite priorizar la estimación de variables a campo, o sea, qué variables deberíamos primero mirar para después seguir las otras. Y esto nos podría generar, estamos trabajando en intentar generar mapas predictivos o mapas de rendimiento zonales en base a estos resultados. Listo, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, este es mi correo. Bueno, si tenemos alguna pregunta, si no pasamos, les agradezco la atención. Hace que estamos, arrancamos hace más de una hora, casi 1 hora 20 que estamos, 1 hora 40 que estamos atendiendo a esto, así que la verdad que les agradezco mucho la atención, el silencio, y a los chicos que no son tan chicos, a los asesores que le han dado una dinámica importante para poder comprimir todo este conocimiento en este rato. Así que bueno, ahora vamos a un recreo de media hora, a cargar un poco el estómago también, además del conocimiento, a conversar y seguimos. Sí, tengo una pregunta. Con respecto a la napa, que vos te referís que las siembras tempranas, aprovechar la napa. Pero antes hiciste una mención como que en la napa también jugaría negativamente en el caso de una precipitación. Claro, en ese caso era cuando veíamos que muchas precipitaciones te estaría jugando en contra. Lo que te estaría jugando en contra es muchas precipitaciones y además el agua que te da la napa, ahí estaríamos mucha oferta por dos lados y eso te estaría dando los picos que, por ejemplo, Fede mostró antes de encharcamiento. Cuando vos tenés mucha oferta que ya te la da la napa, malas precipitaciones, es como que le está dando el doble de lo que tenías que dar. Entonces ahí entras en problema de tener sobreoferta, encharcamiento, anoxia, lavado de nitrógeno, y por eso ves que ahí se te empieza a caer el rendimiento. Si vos conocieras tu ambiente y vos sabés que nunca te va a llover arriba de los 500 milímetros, por ejemplo, más al oeste, vos siempre tendrías que buscar un lote con napa porque vos sabés que ahí le vas a ganar más. Pero si vos estuvieras en una zona que te llueven 1000 milímetros, para exagerar, ahí vos sabés que, bueno, las precipitaciones me van a jugar muy en contra, voy a tener encharcamiento además de la napa entre los dos, y ahí voy a perder rendimiento. Esa es la idea. Bien, muy claro. Gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos al recreo.